¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones, mi nombre es Germán y en el video del día de hoy tenemos el análisis de los primeros 40 tomos de las grandes novelas de crimen y misterio. Esta colección salió en febrero en México, la edita Salvat y solo publicaron en la página los 15 primeros números. Como solamente teníamos 15 números, no quería yo hacer un análisis de tan poca cantidad de volúmenes. Tenía 60 como mínimo, la colección dice que se compone de 60 como mínimo, por lo tanto pueden ser más. Con 15 tomos nada más, la dejé pasar. Bueno, ahora se han publicado 40, hasta el número 40, me lo han mandado unos suscriptores por mis redes sociales, así que tengo la lista de los 40 primeros números. Es eso lo que vamos a analizar, los autores y los números, dejando los 20 restantes para un futuro video. Quizás lo hagamos, quizás no, pero lo importante es que tengamos ya una idea con estos 40 tomos de lo que es la colección, ¿no? Una idea mucho más amplia y cercana a lo que realmente la colección significa. Y hay de todo aquí, realmente tengo la lista y es una enorme cantidad de escritores, fundamentalmente de la primera mitad del siglo XX y fin del siglo XIX, las últimas décadas. Autores de la talla de Arthur Conan Doyle, de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, de Stevenson, incluso de Chekhov, un autor que normalmente uno no lo relacionaría con el crimen, sino más bien con el drama. Pero bueno, hay de todo, nosotros vamos a ir uno por uno los primeros 40 tomos, vamos a ir analizándolos. Te voy a decir más o menos de qué trata cada uno, una cortita sinopsis de cada uno de ellos y vamos después a decir al final cuáles son para mí los imprescindibles de estos 40, de esta muestra de 40 números. Para mí, cuáles son los imprescindibles, los que deberías comprar en el caso de no tener el dinero para todos los libros. Y te adelanto ya de que son poquitos, son muy poquitos los imprescindibles, así que si tenés poco dinero a lo mejor te quedás hasta el final del video y tenés una idea de cuáles son los libros que yo considero no pueden faltar en tu biblioteca. El orden de los autores va a ser cronológico esta vez. Normalmente solemos tener distintos criterios para elaborar estos videos, pero hoy lo vamos a hacer cronológico. Pero es importante que sepas que todos los autores son más o menos de esta época, de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, más o menos hasta la mitad de ese siglo. Algunos autores vivieron más, pero la mayoría de los libros fueron publicados hasta 1950 por ahí. El más antiguo de los autores es nada más y nada menos que Edgar Allan Poe, un recontra conocido. En este canal hablamos mucho de él, pero fundamentalmente porque nos gusta la fantasía. En este caso vamos a ver a Poe en su vertiente de crimen y misterio. Y está bien hablar primero de Poe, porque quizás haya sido Poe el fundador de este género. Recuerdo que cuando analizamos las grandes novelas eternas, las novelas eternas que salían en México y en España, hablábamos primero de Daniel Defoe, porque era el escritor que había creado la novela moderna, y en este caso Edgar Allan Poe como creador de la historia de misterio tiene que ir al principio. De Edgar Allan Poe tenemos un libro llamado Los crímenes de la calle Morgue. Yo lo conozco más bien como Los crímenes de la Rue Morgue. Esta es una obra que no tiene elementos sobrenaturales, es el primer relato policial que se conoce, no sé si no habrá sido el primero de la historia, o al menos es el primero que conocemos, el más antiguo que conocemos. Está incluido dentro de su obra Narraciones Extraordinarias, se la recopila allí, es un cuento corto, por lo tanto seguramente dentro del volumen van a venir otras historias de Poe y este es entonces el primer volumen que analizamos en este video, es el número 4, la entrega número 4 de la colección. Un libro que compone dos entregas, una novela en dos partes, la 26 y la 27 pertenece a Charles Dickens y se llama La Casa Desolada. Esther, una joven sin padres, vive en la Casa Desolada, que le da título al libro. Es la residencia esta de un notable caballero junto con sus primos adolescentes. La novela trata de la superación del origen de esta protagonista y los intentos por encaminar su vida a partir de lo que le hubo tocado de vivir. El que amaba esta obra era Chesterton, el creador del Padre Brown del que vamos a hablar más adelante. Él amaba a esta obra de Dickens, que yo no he leído y de la cual sinceramente no le encuentro yo dónde está el misterio, porque no la he leído, ¿eh? Pero bueno, si está dentro de esta colección es porque debe haber algún misterio dentro de ella. Vamos a continuar con las novelas largas divididas en dos tomos, con dos
ediciones más, en este caso del autor Wilkie Collins. Las entregas número 15 y 16 de la colección componen la novela La Piedra Lunar. La Piedra Lunar es una joya que es robada de un santuario hindú. De esta se cuentan un sinfín de leyendas, se dice que tiene poderes sobrenaturales. Una vez robada, vuelve a aparecer en una fiesta de la aristocracia inglesa, de donde vuelve a desaparecer. El detective Cliff investigará y buscará en los testimonios de las personas que participaron de la fiesta la verdad. Esta historia es interesante porque se trata de un robo, no de un asesinato. Normalmente acostumbramos ver detectives resolviendo crímenes, asesinatos. En este caso son detectives resolviendo un misterio, un robo. Es también un crimen, obviamente, pero estamos hablando de un robo. No es lo mismo que Arsène Lupin, pero bueno, es, digamos, anterior a Arsène Lupin. No es lo mismo porque Arsène Lupin es el crimen desde el punto de vista del ladrón. Acá es el que punto de vista de un detective que resuelve un robo, como los libros de Agatha Christie, nada más que en vez de un asesinato, un robo. Creo que lo hace un poquito más original. Las entregas número 34 y 35 componen la novela La mujer de blanco. Aquí un señor llega a una mansión victoriana a educar a dos hermanas, una de las cuales se convertirá luego en su interés amoroso. Allí se desencadenará un misterio que lo tendrá como uno de los protagonistas. Esta historia también se relata a través de los testimonios de las personas que están implicadas en el asunto. Se ve que Collins era un autor que escribía así. Vamos a pasar a otro, Émile Garboriu. Tenemos dos novelas de este autor. El número 9, la entrega número 9, que es el caso Lerouge, que es la típica novela de suspenso tipo Agatha Christie unas décadas antes de la obra de aquella. Aquí una señora, la señora Lerouge, es hallada muerta en su casa con un montón de signos de violencia en el cuerpo. También está toda la habitación revuelta y bueno, habrá que ver quién la mató. La entrega número 23 es el expediente 113. Aquí 350.000 francos franceses van a desaparecer de una caja fuerte bancaria y se va a culpar al cajero. Este contratará a Lecoq, el inspector, quien intentará devolverle el respeto y el trabajo. Hasta ahora, como vemos, tenemos historias bastante sencillas, más o menos todas enmarcadas en el mismo, en la misma, obviamente en la misma temática, pero también en la misma estructura. Ahí vamos a ir con un autor más importante, que es Robert Louis Stevenson. De Stevenson tenemos en la entrega número 7, El Club de los Suicidas. Ya hablamos de este libro, ya hablamos de este libro porque forma parte de las grandes novelas de fantasía, de los maestros del fantástico. Decíamos en aquel entonces que es un libro de cuentos, particularmente tres relatos. Tengo acá los nombres. El primero, Historia del joven de las tartas de crema. Historia del médico y del baúl de Saratoga es el segundo. Y la tercera es La aventura de los coches del Plaza. Y todos ambientados en la Inglaterra victoriana. Cuentos cortos que no tienen elementos sobrenaturales. Cuentos de suspenso y misterio. Encaja mucho mejor en esta colección que en la otra, ¿no? Bueno, esta es la entrega número 7. Voy a nombrarte ahora 9 entregas que tienen que ver con Sherlock Holmes. Las entregas de Arthur Conan Doyle son las siguientes. La entrega número 1, El sabueso de los Baskerville. La número 3, Estudio en Escarlata. La 10, El signo de los cuatro. La 14, El valle del terror. La 18, Las aventuras de Sherlock Holmes. La 24, Las memorias de Sherlock Holmes. 28, El regreso de Sherlock Holmes. 32, Su última reverencia. Y 36, El archivo de Sherlock Holmes. Yo no voy a analizar uno por uno todos estos libros porque ya hablé de esto cuando salió justamente la colección de Sherlock Holmes. La colección de Sherlock Holmes incluye todos los libros de este detective escritos por Arthur Conan Doyle, más un montón de apócrifos y fanfics que se escribieron en aquel entonces, algunos de muy buena calidad, uno escrito por Mark Twain, ni más ni menos. Bueno, un montón de autores que escribieron historias de Sherlock Holmes. Esa colección enorme que salió en España, que esperemos salga en Latinoamérica, en México tienen miedo de que no salga porque justamente están saliendo los libros en esta colección de Crimen y Misterio, entonces tienen miedo que no salga la de Sherlock Holmes. Sería una pena, por dos cosas. Porque la colección de Sherlock Holmes, primero, tiene todos los libros de Sherlock Holmes y lleva ese nombre. Y por supuesto, porque quién no quiere tener, el que puede, el que tiene el dinero, las dos ediciones. Te voy a remitir entonces a que veas ese video que hicimos en su momento cuando salió en España la colección de Sherlock Holmes, pero no te lo voy a dejar acá en las lengüetas, te lo voy a dejar al final en las pantallas final, o sea, para que cuando termines de ver este video te vayas a ver el de Sherlock Holmes. Al final te lo voy a volver a nombrar. Pero lo importante es que sepas que Sherlock Holmes es en general
son en general historias cortas, algunas novelas, particularmente novelas tenemos El Sabueso de los Baskerville, Estudio en Escarlata y alguna más, pero creo que fundamentalmente son cuentos, historias de misterio, en donde Sherlock Holmes va a investigar junto con su inseparable compañero Watson. Bueno, todo esto, una guía completa de las obras de Sherlock Holmes en el video de Sherlock Holmes que te voy a dejar al final. Decíamos que uno de los autores raros de encontrar en esta colección es Chekhov. Chekhov es un autor ruso, del realismo ruso, como Gogol, como Tolstoy, como tal vez Dostoyevsky. Estos tipos que escribieron en el siglo XIX y al principio del XX en Rusia, el realismo ruso, que intentaban reflejar el mundo verdadero en sus libros. Bueno, entre esos autores está Chekhov, que tiene aquí en la entrega número 39, Extraña Confesión. Es el único policial que escribió este autor. En esta historia, un editor recibe un manuscrito de una novela que enseguida al leerlo se da cuenta que tiene relación con un caso real. Al terminar la novela, se da cuenta de que no todo está revelado allí, en esa historia, que faltan partes, y bueno, seguirá entonces la investigación a ver qué pasa. Está ambientada en la Rusia rural de aquella época y mezcla varias cosas, suspenso, realismo, como dijimos, también algunas pasiones humanas. Ahora vamos a ir a un autor que muy importante, Leblanc, Maurice Leblanc, el autor de Arsène Lupin. Arsène Lupin, este ladrón de guante blanco, que tiene serie en Netflix, pero los libros claramente eh, son muy, pero muy importantes porque es quizá una de las primeras veces en donde vemos a un ladrón siendo protagonista. Este ladrón es muy querido porque normalmente suele robarle a personas peores que él, ¿no? Es quizás el personaje de suspenso más famoso de Francia, tiene unos 20 libros, muy difíciles de conseguir en español y sobre todo muy caros cuando los conseguimos sus ediciones como son pocas, son caros. Esto es economía de primer año, ¿no? Aumento de demanda y disminución de oferta, aumento de precio. Bueno, esperemos que con estos 1, 2, 3, con estos 4 libros que van a salir, al menos en los primeros 40 tomos, vamos a ver si en los otros 20 hay más, en estos 4 libros que van a salir de Arsène Lupin, esos precios al aumentar la oferta bajan un poco. Y si no, no importa, vas a tener la oportunidad, si estás en México, de comprar estos 4 números a un precio un poco más, digamos, normal, sobre todo teniendo en cuenta que la edición es nueva y muy, muy bonita, ¿no? El primero de estos tomos se llama Arsène Lupin, Caballero Ladrón. Este libro es una antología, es decir, una colección de cuentos relacionados entre sí, como una serie, cuentos que se continúan, que cada uno cuenta una historia, pero que a su vez se continúan entre sí. Es la presentación de Arsène Lupin, es el primer libro de Lupin. Podríamos decir que se asemejaría en el estilo a la escritura de Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes, pero que no se diferencia claramente de Sherlock Holmes porque Arsène Lupin es un ladrón y no busca ningún tipo de orden, como si lo hace Sherlock Holmes. ¿Por qué lo nombro tanto? Porque en el número 12, en la entrega número 12, es Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Sí, sí, escuchaste bien, es Sherlock Holmes, está cambiado el nombre, por cuestión de derechos, obviamente. En este libro Lupin roba 3 cosas y sus víctimas contratarán a Sherlock Holmes, que viaja desde Inglaterra a Francia con la intención de atraparlo. Encontrará varias pistas, se enfrentará a Lupin, perderá, Lupin le ganará y lo enviará de vuelta a Inglaterra. Pero una nueva víctima de Lupin volverá a contratar a Sherlock Holmes y esta vez volverá a Francia, ahora sí, con la intención de no fallar. La entrega número 21 es Arsène Lupin, La aguja hueca, uno de sus libros más famosos. En este libro Arsène Lupin se ve metido en la búsqueda de un secreto milenario que puede conducirlo nada más ni nada menos que un enorme tesoro, la fortuna de los reyes de Francia. Esta es la primera novela que Leblanc escribió sobre Lupin y nos lleva a misterios que trascienden su época, por ejemplo, que se remontan a la República Romana incluso. La entrega número 29 es 813, La doble vida de Arsène Lupin. Aquí este ladrón será acusado de homicidio y deberá entonces ponerse a recoger las pistas necesarias para defenderse él mismo de no ir preso. Mientras tanto, seguirá trazando planes para seguir choreando. La entrega número 22 es La máscara negra de Hornung y que también aquí tenemos cuentos seriados. Se ve que esta era una práctica común en la época, ¿no? Varias historias independientes entre sí, pero que al mismo tiempo cuentan, si uno las lee de corrido, otra historia, como una temporada de una serie. Esto a su vez continúa de un libro de cuentos anterior, que tenemos acá a 2 ladrones que se vuelven a reunir para seguir robando. Esperemos que este volumen incluya la anterior antología llamado El perpetrador aficionado. Y vamos a un autor muy importante también, Gaston Leroux,
conocido como el creador del Fantasma de la Ópera. Es raro que no esté el Fantasma de la Ópera, que es una novela de misterio y no es sobrenatural. El Fantasma de la Ópera lo tenemos en la colección de novelas de aventuras y en la colección de novelas de fantasía. Bueno, en esta hasta acá no está. Vamos a ver si en los próximos 20 números lo incluye. Cosa rara, porque normalmente del autor siempre el más importante, el libro más famoso va primero. En este caso hay 4 libros de Gastón Leroux y no está el Fantasma de la Ópera. Bueno, paso a decirte cuáles son. La entrega número 8, El misterio del cuarto amarillo. Es la primera novela de Leroux. Es pionera en el tipo de novela de cuarto cerrado. ¿Qué es la novela de cuarto cerrado? Es algo así como Los crímenes de la calle Morgue, los que lo leyeron. Un lugar, una habitación de la que no se puede ni entrar ni salir. Era algo muy pero muy común en esa época. En esta obra una joven entra en su habitación de un castillo, cierra con candado, cierra con llave y al poco tiempo su familia empieza a escuchar gritos, gritos desde esa habitación y van a ver qué pasa. Investigará el joven reportero Joseph Rouletabille, que también protagonizará 8 novelas, un detective aficionado de cambiante humor. De esas 8 novelas que va a protagonizar, aquí vamos a tener 4. Las 4 novelas de Gastón Leroux protagonizadas por el mismo personaje. La entrega número 19 se llama El perfume de la dama de negro, que es el segundo libro obviamente de la saga. Aquí también tenemos un crimen del cuarto cerrado, ¿no? Y vamos a saber un poco más del pasado del protagonista. Fue publicado el mismo año que El cuarto amarillo, así que se puede decir que las dos obras más o menos convivieron. El tercer libro de la saga, entrega número 30 de la colección, es Rouletabille en el Palacio del Zar. Este libro está ambientada en la Rusia zarista, hacia donde viaja el protagonista para proteger a un general de unos terroristas. La entrega número 40 se llama El Castillo Negro y está ambientado en la Bulgaria, en la Bulgaria de aquella época previa a la Primera Guerra Mundial. Es una Bulgaria que está en plena guerra con Turquía. La guerra de los Balcanes enfrentó en aquel entonces al Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía, con la, digamos, Europa del Este. Era pleno imperialismo, o sea, no había mucho motivo por la guerra, ¿no? Los países se invadían entre sí porque sí nomás, para invadirse y conquistarse. Joseph seguirá en esta novela a Ivana, una mujer de la que está enamorado, mientras intenta cubrir los hechos de la guerra. Es un periodista, recordemos. Entramos ahora a un importantísimo escritor que es Chesterton, el creador del Padre Brown, que no es solo el creador del Padre Brown, de hecho, en esta lista vamos a tener también un libro que no forma parte de esa saga, pero no importa. Te quiero decir que Chesterton era un escritor muy importante y que además era ensayista, poeta, o sea, era de todo, no solamente creó los libros de suspenso del Padre Brown, no solo se dedicó a esa saga o al suspenso, sino que hacía un montón de otras cosas. Bueno, de esta cantidad enorme de cosas que escribía Chesterton, se recogen acá 5 libros, de 40, 5 son de este autor, 4 de la saga del Padre Brown y uno independiente, y los de Padre Brown son todos cuentos, es decir, todo lo que escribía Chesterton en general acá, de este género de suspenso, son cuentos inspirados en las historias de, obviamente, Sherlock Holmes, por ejemplo, y todos esos. Tenemos los siguientes tomos. El candor del Padre Brown es la entrega número 5, la entrega número 11, la sabiduría del Padre Brown, la número 17, la incredulidad del Padre Brown y la número 25, el secreto del Padre Brown. Falta un quinto volumen que quizás esté en los 20 restantes que falta la editorial por revelar. Se llama El escándalo del Padre Brown y que incluye varios relatos póstumos. El Padre Brown es un tipo sereno, tranquilo, que siempre lleva un paraguas, un sacerdote católico. Chesterton se convirtió de grande al catolicismo y justamente investiga crímenes, ni más ni menos. Estos cuentos tienen contenido moral, obviamente, no podía ser de otra manera, porque por ejemplo el Padre Brown cuando resuelve los crímenes muchas veces decide no hacerlos públicos, como que se toma esa atribución el sacerdote. Sus historias tienen también un alto contenido psicológico, intenta Chesterton pensar cómo es la naturaleza humana y también contenido social. Edgar Wallace fue un escritor muy relevante de este género de esa época. Tenemos de él 3 números en esta colección. Él se puede decir que es el creador del thriller por este primer número. En la entrega número 13, Los 4 hombres justos, es de 1905, repito, posiblemente haya sido, seguramente, el primer thriller de la historia, ni más ni menos. ¿En qué se diferencia el thriller de las demás novelas de misterio? En que el thriller al misterio le agrega acción. Es decir, la novela de misterio tipo las de Agatha Christie era una persona simplemente investigando un crimen. Bueno, acá no, acá el tipo te
investiga el crimen mientras el asesino lo persigue. Eso es el thriller. Es más moderno. De ahí la importancia de este señor Edgar Wallace. Además, ¿quién es Edgar Wallace? Hablando de thriller, es el escritor, el guionista de King Kong, de la original King Kong, de la década del 20. En esta novela, Los Cuatro Hombres Justos, tenemos a un señor que recibe una amenaza y escapando se oculta dentro de una habitación cerrada. Pero las cosas no van a salir del todo bien. ¿Qué pasó? Bueno, hay que leer la novela para enterarse. Otra que a mí me resultó muy interesante es la número 31, la entrega 31, el Tribunal de Justicia, que es una historia que parece comiquera, como de cómics, porque los protagonistas son antihéroes. El Tribunal de Justicia son como un conjunto de intelectuales antihéroes. ¿Qué hacen estos tipos? Se toman la libertad de juzgar a los villanos del mundo, que en general son grandes organizaciones muy poderosas, que viven quebrantando lo que ellos llaman las leyes no escritas de la sociedad. El castigador, Dexter, el Batman original de 1939 creado por Boyd Kane, no. El Tribunal de Justicia va a decir este señor Wallace. Un libro más hay de este autor, la entrega número 37, El Jeroglífico. Aquí un estafador muere sin revelar el código de su caja fuerte, pero deja algunas pistas. Aquí su hija, a quien él estafó en su momento, y sus socios criminales se embarcarán en una carrera para ver quién resuelve este misterio primero, encuentra la clave y recupera o reclama esta cantidad enorme de dinero. Nos quedan dos autores más. El primero es importantísimo, es Van Dyne. Van Dyne escribió dos de las obras que están en esta colección. Forman parte de una misma saga, es una saga de 12 números, pero solamente tenemos dos números. En la entrega número 6, El misterioso asesinato de Benson, es la primera de las 12 novelas protagonizadas por el protagonista, que es un detective llamado Vance. Esta historia está basada parcialmente en un caso real y en ella el detective ayuda a la policía a investigar el asesinato de un jugador de bridge. De la primera saltamos a la cuarta historia de esta saga, se llama El caso de los asesinatos del obispo y es la entrega número 20. Aquí una serie de crímenes se van sucediendo siguiendo las estrofas de una conocida canción infantil y todo ocurrirá en la misma casa. Como dijimos, investigará este detective llamado Vance. Y dejamos para el final el autor que resulta ser más joven y no es otro que Howard Philip Lovecraft, alguien que conocemos muy bien en este canal del habla, hemos hablado mucho, con su obra El caso de Charles Dexter Ward. En realidad acá se llama El caso de Charles Dexter nada más, es la entrega número 33 y ya hablamos de esto en la colección de Fantásticos, pero bueno, te cuento otra vez, es suspenso pero con elementos sobrenaturales. Aquí un señor buscará rastrear un antepasado alquimista y en esa carrera se embarcará en un mundo de magia y criaturas extrañas y bueno, como bien Lovecraftiano esta obra. Hasta acá tenemos entonces los 40 tomos primeros de esta colección. Faltan 20 que esperemos que Salvat, la editorial, nos lo revele próximamente. No quiero irme sin nombrar algunos autores que faltan en esta colección. Particularmente tres grupos. Un grupo con la autora que es Agatha Christie, que falta. Es decir, no hay libros de Agatha Christie en la colección de grandes novelas de crimen y misterio. ¿Qué pasó? Bueno, fundamentalmente hay que decir que Agatha Christie está saliendo en España en una colección aparte. Es decir, hay una colección en España que está saliendo con todas las obras de Agatha Christie, que está una belleza, una hermosura. Vi unos unboxings y son una maravilla. Entonces digo, tal vez esta obra no los contiene porque quizá en México esté por salir la colección de Agatha Christie. Qué lindo estaría, ¿no? Qué lindo sería para los mexicanos, porque acá nosotros ni tocamos ni pinchamos. Pero bueno, faltan los libros de esta genia, de la más grande, del crimen y misterio. Todos estos tipos son los que empezaron. Tal vez Agatha Christie solo pueda ser comparada con Poe en materia de terror y misterio. Porque todo lo que estos tipos crearon, incluso Arthur Conan Doyle, Agatha Christie lo llevó a un punto, a un punto máximo, a un punto mucho, pero mucho más arriba. Luego tenemos algunos autores que te voy a dejar aquí en la pantalla para que más o menos lo anotes, que no digas que no te avisé que estos autores existen y los vayas a buscar y los investiguen. Por ejemplo, uno muy importante es Raymond Chandler, que creó el detective Philip Marlowe y es también un muy importante escritor de crimen y misterio. También tenemos a Earl Gardner. Earl Gardner es el creador de Perry Mason. Perry Mason tan de moda, ¿no? Aquí por la serie. Uno de los que para mí es más importante, Simenon, Georges Simenon, que creó un francés, creador del comisario Maigret. También tenemos Rox MacDonald,
que creó a Lew Archer, también otro detective muy famoso. Lew Archer, protagonista de 18 novelas, ni más ni menos, una saga enorme. Un autor llamado Rex Stout, Patrick Quintin, Ruth Render, bueno, estos autores que están acá que yo te leo, Ellery Quinn es un autor que también es un seudónimo, escribía historias así tipo sobrenaturales, pero que siempre tenían una resolución real, como las de Scooby-Doo, ¿no? Historias que parecían tener aparentemente elementos sobrenaturales que finalmente se resolvían y tenían una explicación racional. Bueno, todos estos autores se complementarían con esta otra lista que te dejo de los autores de la llamada novela negra. La novela negra que al crimen y al misterio le agregaba quizá elementos sociales, ¿no? Trataban de mostrar eh, cómo era la sociedad injusta de aquella época. Se escribieron, esto nace fundamentalmente en Estados Unidos en la época de la ley seca, en la época de los gángsters. Y fíjense los autores, Dashiell Hammett, que protagonizó varias películas basadas en sus libros, nada más ni nada menos que Humphrey Bogart, Horace McCoy, William Burnett, James Cain, perdón mi pronunciación, Ed McBain, que es quizá un pionero en las historias policiales, ya que los protagonistas de sus novelas son policías de la calle, no detectives. Jacques McElroy, David Goody, bueno, todos estos autores que yo te lo dejo acá para que los conozcas y para que estés atento a ver si alguno de estos autores protagoniza alguna de las 20 entregas que faltan. Hasta acá hemos llegado entonces con nuestro análisis, pero no me voy a ir sin antes dejarte lo que te prometí. ¿Cuáles son para mí los imprescindibles de esta colección? Bueno, los imprescindibles son generalmente muy pocos, pero claramente los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe no te puede faltar. Es probable que lo tengas dentro de las narraciones extraordinarias o alguna otra recopilación de Edgar Allan Poe, pero bueno, los crímenes de la calle Morgue, obligado, te lo tengo que decir. De Arthur Conan Doyle hay tres por lo menos que para mí son los más importantes, que son Estudio en Escarlata, El sabueso de los Baskerville y Las aventuras de Sherlock Holmes. Son los tres más conocidos de Sherlock Holmes, pero todos son recomendables. De LeBlanc, bueno, acá tenemos dos sagas recomendadas. Una es de LeBlanc y la otra de Chesterton. Creo que Chesterton es mejor, pero también LeBlanc es muy recomendado, porque tanto Arsène Lupin como el Padre Brown son los dos ultra archiconocidos. O sea, si hablas de misterio, son de los personajes más conocidos. Yo te recomiendo que por lo menos tengas un libro de cada uno, un libro del Padre Brown y un libro de Arsène Lupin. Si tengo que elegir uno, te recomendaría que te compres el primero de cada una de las dos sagas. En el caso de Lupin es Arsène Lupin, Caballero Ladrón. Ese sería el imprescindible. Y luego de Chesterton, El Candor del Padre Brown, que es el primero de sus libros. A eso le agregaríamos como imprescindibles de Edgar Wallace Los Cuatro Hombres Justos, que es, como dije, el primer thriller de la historia. No son muchos los imprescindibles, son 7 libros que te recomiendo que quizás podrías vos fijarte, tomar como objetivo en el caso de no poder comprarte toda la colección. Bueno, estos 7 sería una buena opción. También tratar de centrarte en sagas, pero claro, la única que veo yo que está realmente completa es la de Sherlock Holmes. Y de Sherlock Holmes, yo no sé si en México va a salir la colección de Sherlock Holmes, hasta ahora no hay noticias de eso. Si están saliendo acá es posible que la colección de México, yo me replantearía si fuera RBA sacarla o no. Pero bueno, los de Sherlock Holmes también, te puedes comprar todos los libros de Sherlock Holmes y tenés la colección completa. Gente, muchas gracias si han llegado hasta acá. Por favor, no se olviden de darle like al video y de suscribirse al canal para recibir más de estos videos. Nos encantan las colecciones y tenemos una linda comunidad. Y déjame un comentario también, un comentario para charlar, para debatir, para continuar esta ida y vuelta de opiniones. Decime si estás en México, qué libros de esta colección compraste o pensás comprar, qué libros no te interesan tanto y cualquier pregunta que tengas que con gusto estaré respondiendo todo en los comentarios. Quiero darles las gracias a todos ustedes que han hecho posible llegar a los 500 suscriptores. Hemos pasado la barrera de los 500 suscriptores. Pronto YouTube nos habilitará la pestaña comunidad, que era aquello que estábamos esperando todos. Sé que no solamente yo, porque lo hablamos en los directos, en los vivos. Así que nada, te invito, si estás en el canal, si te suscribiste, a participar de los directos que solemos hacer cada una, 2 o 3 semanas nos juntamos para hablar en directo.
Pronto vendrán más videos. Cuando se active la pestaña comunidad haremos algunas encuestas. No dejes de participar de ellas. Y bueno, muchísimas gracias por estar mirando. Te dejo por acá entonces el video que te prometí de Sherlock Holmes, en donde analizamos uno por uno todos sus libros y hacemos una guía de lectura. Y si no, acá abajo el video que según YouTube es el que más te interesa de los que tenemos en el canal. Yo entonces me voy a estar encontrando con ustedes muy próximamente. Espero que estén muy bien y tengan muy, pero muy buenas noches.